Hola, hola a toda la comunidad del Castillo de Historia de la Pontificia Universidad Católica. ¿Cómo están? Yo, si no me conocen, soy Mariana Tavernini. Por si esta es su primera vez escuchando el programa, este consiste en un programa conceptual en donde vamos a conversar, reflexionar y más que nada reflexionar en torno a un concepto en particular. Ahora yo les vengo a recordar, les voy a abrir el espacio publicitario a todos quienes nos escuchan, a los nuevos oyentes también, que contamos con diversas redes sociales en donde nos pueden seguir y para que estén atentos a los nuevos programas que van saliendo semana a semana. Y estos principalmente los subimos a Instagram, que nuestra página se llama Radio 396. Y también contamos con Spotify, con Apple Music y con YouTube. Todas estas también nos encuentran como Radio 396 para que nos vayan a escuchar y a seguir. También queremos dejar abierto el espacio a la cafetería de nuestro Instituto de Historia. Se tiene en Instagram también como Café Tatipum, en donde realmente los precios son muy accesibles, cuentan con un variado menú, tales como completos, churrascos, ensaladas de distintos sabores, muy ricas también, por cierto. Cuentan también con tarjetas UNAEB, aceptan, reciben. Así que dejamos el espacio abierto a que la vayan a seguir en Instagram y que si están por el castillo vayan a comprar allá porque realmente es muy buena. Por último también, pero no menos importante, queremos dejar el espacio abierto a la página de Instagram CS Click. Esta es una tienda online la cual vende productos de tecnologías, tales como, no sé, teléfonos, tablets, todo este tipo de elementos más tecnológicos para que la vayan a seguir. Bien, una vez terminado, ya cerrado el espacio publicitario, quería recordarles que el mes pasado habíamos comenzado el programa conceptual debatiendo junto con una compañera en torno al concepto de ciberfeminismo. En esta ocasión ahora vamos a conversar sobre el concepto de feminismo como tal e historia del género en Chile, y para ello hoy nos acompaña la profesora Fernanda Lanfranco, quien es licenciada en Historia por la Pontificia Universidad Católica Valparaíso. También realizó su magíster en Historia en esta misma casa de estudios e hizo su doctorado en Historia en la Universidad de York. Bienvenida, profesora, muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Mariana, y muy agradecida de estar acá en la Radio Historia 396. Bien, profesora, antes de comenzar como tal este conversatorio, me gustaría preguntarle cómo usted se llegó a interesar en el feminismo y en esta rama en particular de la historia. Bueno, yo diría que como interés académico esto empezó cuando yo estaba haciendo mi tesis de magíster, que yo estudié en particular la revista o una de las revistas del Partido Comunista Británico en los años 80, y lo que a mí me interesaba investigar era la renovación ideológica del partido en ese periodo. Entonces era la historia, uno podría decir, de un segmento de la izquierda británica. Y en ese periodo me di cuenta que se debatía mucho sobre estos temas, sobre los derechos de los jóvenes, los derechos de las mujeres, el feminismo y cómo esto venía de alguna forma a renovar el discurso tradicional de la izquierda. Entonces por ahí me interesé en el feminismo como fenómeno político y luego ya desarrollé mi tesis doctoral sobre historia de las mujeres e historia del feminismo en perspectiva transnacional. Y en ese sentido igual tiene relación el que usted haya elegido la Universidad de York esa es una historia interesante porque yo elegí la Universidad de York porque fui a trabajar con un profesor en particular, que es el Dr. Lawrence Black, que es especialista en historia británica y en culturas políticas del siglo XX en Inglaterra particularmente. Entonces yo iba a ir a hacer una tesis sobre feminismo inglés, o sea, ese era porque allá acá en el instituto había hecho las ayudantías de historia contemporánea, entonces mi foco era historia europea en realidad. Y estando allá leí un artículo, y ya como 6 meses ya haciendo la tesis, y leí un artículo de una historiadora que se llama Yadewa Piper Mooney, que proponía un enfoque sobre feminismo transnacional y usaba el caso chileno y la importancia del exilio en los años 70 y 80 para entender el desarrollo del feminismo como un fenómeno transnacional y no solo nacional. Y ahí yo hablé con mi profesor y le dije si podía cambiar el tema de la tesis. Después de 6 meses... Sí. La tesis dura 4 años, entonces igual todavía tenía tiempo.
Pero y ahí llegamos a un acuerdo. Entonces lo que yo hice no fue tanto, estudié por una parte a las exiliadas chilenas en Inglaterra, principalmente también en Escocia, pero también a cómo las feministas británicas se interesaron por la solidaridad con Chile en los años 70 y 80. Entonces era la conexión o el cruce entre el movimiento feminista y el movimiento de solidaridad con Chile y en contra de la dictadura en los años 70 y 80. Ah, claro, ¿cómo se relacionaba eso? Iba más allá de lo nacional, entonces. Claro, es como eran los vínculos de ayuda, el exilio como mecanismo también de difusión de experiencias, claro, de ideas, y la conexión muy importante que tenían en general, no solo en el caso chileno, sino que desde toda la historia del feminismo siempre ha sido un movimiento transnacional. Entonces yo consideré que eso era importante de resaltar porque se ha estudiado, pero falta más, yo creo. ¿Hay poca bibliografía sobre eso? ¿Se ha desarrollado historiográficamente también poco? ¿O este último tiempo igual ha surgido cada vez más? Yo diría que en los últimos 30 años se ha desarrollado el campo de estudio del feminismo transnacional, pero en un primer momento, sobre todo de los años 90 en adelante, con historiadoras como por ejemplo Leila Rupp, estaba mucho más puesto en el mundo anglosajón, como las organizaciones internacionales de mujeres en Estados Unidos, en Europa, y no necesariamente se incorporaba de manera tan importante el rol de América Latina y el rol de otros países como del sur global, no podría decir. Y ahora esto se ha desarrollado recientemente con historiadoras como Catherine Marino, Megan Treckel también, que han tratado de hacer una visión como no tan eurocéntrica ni anglosajona sobre el desarrollo del feminismo global o internacional. Llevando el feminismo entonces a otras regiones del mundo en este caso. Sí, y entender que se ha desarrollado como un movimiento en base a conexiones internacionales, sobre todo porque si uno piensa, las mujeres accedieron formalmente al mundo político tardíamente en comparación a los hombres. Entonces, las mujeres se organizaron a través de las fronteras nacionales precisamente como una estrategia de presión porque no tenían fuerza o incidencia directa o de participación directa o en cargos representativos en el Estado-Nación. Entonces fue una estrategia de organizarse a nivel internacional para presionar también, por ejemplo, en la Liga de las Naciones, después las Naciones Unidas. Claro, era un objetivo común en el fondo. Pues, entonces. Claro. Y ahora actualmente, por ejemplo, con movimientos como Ni Una Menos, o sea, hay una visión internacionalista y un desarrollo transnacional del feminismo que es histórico, sí. Que no es algo reciente, es algo histórico. Ya, profesora, bien, yo creo que ya la gente entiende su punto de todo este tema, pero ahora me gustaría saber, ¿qué entiende usted por feminismo? O sea, esta palabra tan potente también, ¿qué entiende usted como estudiando tanto tiempo, haciendo su doctorado en relación a esto? ¿Qué entiende usted por feminismo? Sí, bueno, esa es una difícil pregunta. Pero yo voy a guiarme en una... bueno, primero, que no es algo que solo diga yo, lo dicen muchas investigadoras e investigadores que estudian esto, que uno no puede hablar solo de feminismo, como en singular, sino que hay muchos feminismos. Esa es como... no es un concepto que uno puede encasillar con una definición tan simple, sino que tiene muchas expresiones. Eso primero que todo. Pero si uno piensa desde un punto de vista histórico, a mí me gusta mucho la definición que propone Karen Offen, que es una historiadora que se ha dedicado a estudiar el feminismo europeo principalmente, pero que propone una definición que uno puede usar en distintos contextos. Y ella dice que, siguiéndola a ella un poco y modificando un poquito también su definición a como yo la he aplicado, es el feminismo, o quién es feminista, quién se puede definir como feminista. Uno podría decir es cualquier persona o movimiento o colectivo que en primer lugar reconoce o toma validez, toma la importancia a las propias interpretaciones que tienen las mujeres sobre su situación. Es decir, como se toma en serio la voz de las mujeres respecto a la interpretación que tienen sobre su experiencia vital, uno podría decir. Eso por una primera parte. En segundo lugar, reconoce que
cualquier idea o persona que se caracterice como feminista reconoce que hay una injusticia estructural que viven las mujeres o las identidades femeninas, uno podría decir ahora pensándolo en la ampliación del feminismo hacia otros sujetos que viven una injusticia estructural como colectivo, principalmente en relación al privilegio masculino en la sociedad. Eso por un segundo término, reconoce eso también. Y que perjudica evidentemente a las mujeres como individuos y como grupo. Y por último, reconoce que esa injusticia tiene que ser cambiada, tiene que ser transformada y por tanto genera acciones o pensamientos o inclinaciones para transformar esta realidad de injusticia. Entonces, cuando uno piensa en esto, que tiene una definición que tiene varias partes, lo interesante es como todo un debate esto, si históricamente nosotros podemos cómo aplicamos esta definición en el pasado, porque uno podría decir que ciertas mujeres u hombres también, uno puede ser, o sea, Karen Offer en particular explica que hombres también puede ser feminista, no algo que es exclusivo de las mujeres, y que esto se puede aplicar a grupos o a ideas que no necesariamente usaban el concepto feminista en ese tiempo, sino que nosotros desde el presente los entendemos como feministas. Entonces, algunos están a decir que no, que si ellos no, ¿qué es lo que prima más? Si es que ellos se definían así, o como la etiqueta que nosotros les ponemos desde el presente. Entonces ahí también, bueno, hay que evaluar, pero yo diría que en términos generales es una definición amplia que nos puede servir para analizar esto. Entonces, en simples términos sería como el reconocer, aceptar que existe una injusticia por parte hacia las mujeres y querer cambiar ese modelo, como esa tradición que viene desde... Sí, como generar acciones activas respecto a eso. Y darle valor a la experiencia, a la propia voz de las mujeres. Eso también es importante. Y en ese sentido, ya más enfocándonos en el ámbito nacional, que, bueno, usted ¿cómo se ha desarrollado específicamente el feminismo acá en Chile? ¿O qué ha llevado? No sé si puede hacer un hito sustancial que haya dado paso al feminismo como tal, o fue una serie de procesos que dieron paso a hablar de un movimiento feminista que se haya creado acá en Chile. Sí. Y que incidiera así de manera tangencial en la sociedad. Eso también es difícil de responder porque uno tendría que decir, bueno, en qué aspecto qué aspecto de influencia estamos hablando. Pero así, si uno puede hacer como una síntesis histórica, en Chile generalmente se habla que desde la segunda mitad del siglo XIX empiezan como las primeras iniciativas feministas, uno podría decir, donde comienzan debates en círculos intelectuales respecto, por ejemplo, a la capacidad intelectual de las mujeres, a la igualdad, respecto al acceso a la educación, por ejemplo, a la ampliación de ciertos derechos políticos también. Entonces está todo el debate sobre el ingreso de las mujeres a la universidad, de la posibilidad de las mujeres de votar, que sabemos que se concreta mucho después, pero ya en el siglo XIX empiezan las acciones para lograr ese objetivo. Y desde ese momento, desde esa coyuntura, no podría decir, o desde ese periodo, empieza a desarrollarse como una gama diversa de feminismo. Entonces la literatura habla de feminismo católico, de feminismo obrero, de feminismo de élite, de feminismos liberales, de feminismos compensatorios, si usamos el lenguaje de Asunción Labrín, por ejemplo. Entonces, es como que todos los feminismos se van desarrollando con apellidos dependiendo de quién lo desarrolla, el énfasis que se pone. Claro. Entonces, por eso la importancia de hablar de la pluralidad, porque si yo pudiese sintetizar muy brevemente, es como que no hay un solo feminismo. Ahora, si tú me dices que yo diga quizás cuál fue el hito o el movimiento más relevante, al menos hasta la primera mitad del siglo XX, bueno, no sé si el más relevante, pero uno de los más estudiados al menos es el MEMCH, definitivamente, que es el Movimiento Pro Emancipación de la Mujer Chilena, que se conforma el año 35 por principalmente Elena Caffarena y Marta Vergara, y que es el primer, uno podría decir, movimiento más transversal feminista porque tenía un despliegue nacional, es decir, tenía infraestructura en todo Chile, y que tenía una agenda también muy amplia. Por ejemplo, el MEMCH incluía la emancipación biológica de la mujer, que es lo que hoy entendemos como derechos reproductivos, por ejemplo, emancipación política, económica, jurídica, etc.
Y también el MEMT era muy importante en lo que yo te decía al comienzo respecto al carácter transnacional. Por ejemplo, el MEMT tenía una agenda antifascista muy importante, estaba preocupado de lo que estaba pasando en Europa. No se enfocaba solo en el nacional, sino que tenía... No, era un movimiento internacionalista, entonces las mujeres no se pensaban solo como mujeres chilenas, eran las mujeres en el mundo. Claro. O sea, el discurso era ese. Entonces el discurso antifascista era muy importante, estaban preocupados, hicieron, por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, protestas fuera de la embajada de Alemania respecto a la situación de los judíos, por ejemplo. Entonces eran grupos pacifistas también. Entonces la dimensión internacional de su activismo era muy importante. Entonces el MEMT quizás es uno de los ejemplos más emblemáticos de ese periodo. Y también, evidentemente, la articulación que surgió respecto al derecho a voto yo creo que es importante, que de alguna forma permitió unir bastante de estas distintas líneas o corrientes feministas de esta primera mitad del siglo XX. Y ahí es especialmente importante la Federación Chilena de Instituciones Femeninas, que se forma en los años 40 y es una especie de agrupación paraguas que reúne muchos grupos y que empiezan a desarrollar los primeros congresos nacionales de mujeres o feministas, que de hecho el primero fue en la Universidad Federico Santa María y en la Avenida España. ¿Sí? Sí. Entonces, y la principal demanda era la presión por el derecho a voto de las mujeres. Pero entonces esa incidencia que tuvieron más allá de llevarlo a lo político, cambiar como la estructura política social, eso fue entonces el impacto que yo creo que más repercutió entonces que generó que dio paso a hablar como de la formación del MEMT, del derecho a voto, los que hicieron el cambio, yo creo que acá en Chile. Entonces. Sí, de todas maneras. Y si uno lo proyecta en el tiempo, también solo como para mencionar que yo creo que también como que si se piensa en hitos, también el movimiento feminista contra la dictadura es otra de las coyunturas importantes, claro. Aparte del MEMT y de todo el movimiento por el sufragio en la primera mitad del siglo XX, el movimiento feminista y de mujeres, que el movimiento feminista era una parte que el movimiento de mujeres, que era más amplio, y que fue la punta de lanza en realidad de la oposición a la dictadura en los primeros años. Entonces ese también es otro de los momentos centrales de organización. Y llevándole ya a lo más político, entonces, ¿cuál es la relación, cree usted, entre política particularmente y el feminismo, el movimiento feminista, acá en Chile particularmente? Bueno, el movimiento feminista es un movimiento político. Y ahí en clase el otro día discutíamos si el feminismo era una ideología o no era una ideología. Entonces yo creo que el feminismo se puede estudiar desde múltiples perspectivas. Se puede ver desde la historia política, también se puede ver desde la historia social, de la historia cultural, depende. Pero es yo diría que es uno de los temas de estudio muy importantes dentro de la historia política. Y si uno piensa en la historia de género, que también era uno de los temas del programa, el género o como categoría nos permite entender o nos permite entender una de las formas en que se organiza el poder en la sociedad de manera más general, no solo en el mundo político tradicional, sino también en todas las instituciones sociales. Entonces, en el mundo de la familia, en el trabajo, en el mundo político tradicional, en los partidos políticos, en el sistema político, etc. Entonces, es una herramienta analítica que nos permite entender cómo se organiza el poder. No solo los roles de género, como generalmente se usa el concepto, sino también como un discurso y cómo ese discurso organiza y articula el poder en la sociedad. Entonces la influencia va más allá de lo político, concretamente, entonces... O sea, la herramienta en particular el feminismo, yo creo que el lema del feminismo era... Es que feminismo y género son distintos, pero el lema del feminismo era lo personal es político, entonces politizó toda una serie de aspectos que antes no eran considerados como... materias de la política. Entonces se empezó a discutir la vida personal como un asunto político, la familia como una institución que también tiene relaciones de poder, que no es algo, no es algo que esté al margen de ese tipo de cuestiones, por una parte, pero y por otro lado el género, que como categoría de análisis, que como decíamos es distinto al feminismo como concepto, nos permite entender en general la forma o una de las formas en que se organiza la sociedad y se estructura el poder, que es como el centro de la historia política, ¿no? Que es el estudio del poder y cómo ese poder se organiza en la sociedad.
Profesora, ya cambiando un poco de tema, ¿cuál es el rol, cree usted, que tiene el hombre dentro del feminismo, dentro también de la historia de del género, que usted nos acaba de mencionar que son distintos tópicos? Entonces, ¿cree usted qué rol cumplen los hombres dentro de los hombres? de Bueno, si uno mira los estudios históricos, hay muchos hombres en la historia que han sido feministas. Entonces, por ejemplo, un ejemplo clásico es John Stuart Mill, que escribió un libro muy importante para la teoría feminista, y ese del libro después que fue traducido como La esclavitud de la mujer por Martina Barros en Chile en la década del 70 del siglo XIX. Entonces, la primera obra, uno podría decir feminista propiamente tal, que fue traducida en Chile, fue traducida por una mujer, pero fue escrita por un hombre. Entonces, eso es solo por poner un ejemplo. Entonces, hay muchos hombres que han sido feministas en la historia del feminismo, por una parte. Y si uno piensa en la historia de género no es la historia de las mujeres. La historia de género es mucho más que la historia de las mujeres. También es, en general, es la historia sobre los roles sociales que se le asignan tanto a los hombres como a las mujeres. Entonces también es la historia de los hombres, es la historia de la masculinidad, es la historia de cómo nos relacionamos entre hombres y mujeres en la sociedad. Entonces los hombres son una parte fundamental de la historia de género. Y en general la historia de género también se hace cargo de los discursos, ¿cierto? Como formas también de producir discursos, estructurar el poder, y eso permea las instituciones, permea la sociedad en general. Entonces los hombres son una parte fundamental de la historia de género. Entonces, y esa es un poco la distinción entre historia de las mujeres y historia de género. Nosotros vimos en clase que había un debate sobre distintas perspectivas que implica incluir a los hombres dentro de estos temas. Entonces, ¿no se puede estudiar la historia del género sin insertar a los hombres dentro de...? O sea, se puede, yo creo, pero no es la única forma de hacerlo. Entonces tú puedes hacer historia de las mujeres con herramientas de la historia de género, pero también puedes hacer historia de los hombres con herramientas de historia de género. Por ejemplo, si tú haces una historia sobre las masculinidades, quizás tus sujetos primordiales, no necesariamente, pero van a ser los hombres. Claro. Entonces, en términos simples, porque también uno podría ver todos los actores sociales que construyen los discursos de masculinidad, que no son los hombres, también son las mujeres. Claro. Entonces, tienen, o sea, un rol, son parte de la historia, en el sentido como que uno no podría excluirlos a priori, yo creo. Bien, profesora, ya yo creo que vamos a ir finalizando este programa. Muchas gracias por haber venido, por aceptar la invitación. Quisiera decir algunas palabras, yo creo que antes de terminar el programa. Yo solamente quería agradecerles la invitación. Yo estoy muy contenta de poder venir acá a conversar con ustedes a la radio, y los felicito por haber traído esta iniciativa nuevamente, que era una iniciativa histórica del instituto y que se había dejado de hacer, y me parece muy bien que la hayan retomado. Muchas gracias, profesora, que esté bien. Igualmente. Chao a toda la comunidad del Castillo, que estén bien. Hasta la próxima.